Bienvenidos a nuestra capacitación Territorios Sostenibles, guía de obligaciones ambientales para alcaldías y gobernaciones. Como se los repetimos todos los días, esta es una iniciativa de la Procuraduría, pero que ha sido posible gracias a la cooperación y al trabajo articulado con entidades como ONU, Medio Ambiente, la Fundación Natura, la Embajada de Suiza y la Universidad de Anne, que hace posible que a través de Teams y de Canvas pues podamos estar conectados con todos ustedes en diferentes partes del país, que es lo más interesante y lo que nos más ha generado como satisfacción de este curso, que aprovechamos, digamos que la situación que estamos viviendo hay que sacarle como las cosas buenas y bueno, de esto surgió la virtualidad que no estábamos, digamos que aprovechando tanto en el país y bueno, nos obligó a estar conectados y a poder llegar a todos los territorios con esta linda capacitación que esperamos sea de mucha utilidad para que realmente tengamos territorios sostenibles en nuestro país. Como siempre, recordarles pues el objetivo, me ayudas pasando la diapositiva, porfa, el objetivo de esta capacitación, que es fortalecer la gestión ambiental de las entidades territoriales, de las autoridades ambientales, entre otros, a través de estas capacitaciones que hemos logrado realizar tanto alcaldes, hemos tenido gobernadores conectados, directores de corporaciones y pues todos sus equipos que es lo más importante, que realmente se fortalezcan los equipos que están detrás de toda la gestión y son los que digamos que realmente están en el día a día de la gestión ambiental en cada uno de los territorios. Entonces, bueno, ya les conté quiénes somos los aliados aquí. Continuemos. Como les comentó ayer mi compañero Daniel, hoy, pues esta semana empezamos el módulo 2, ayer tuvimos la sesión de mitigación al cambio climático con Rodrigo Suárez, y hoy tenemos adaptación al cambio climático y construcciones sostenibles. Digamos que ¿por qué se hace esta precisión aquí? Y hablamos de construcciones sostenibles porque en el documento Territorios Sostenibles, que está en Canvas y que los hemos mandado por correo a todos ustedes, hay una ficha especial para adaptación y otra para construcciones sostenibles. Aquí digamos que pues en el programa de la capacitación unimos estos dos temas, digamos que viendo la parte de construcciones sostenibles como una estrategia de adaptación en la que ya hay ciertas obligaciones para alcaldías y gobernaciones en este sentido, pero bueno, aquí María Eugenia, que es la experta, nos hará énfasis en todos estos temas y en todas las estrategias de adaptación que se pueden implementar en los territorios. Son las 9:07, yo creo que ya pues para ser cumplidos vamos a dar inicio. Vamos a presentar a María Eugenia, la siguiente diapositiva, porfa. Entonces, pues María Eugenia es magíster en sistemas de vida sostenible y cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en América Latina y Europa. Su trabajo se ha enfocado en la gestión efectiva del cambio climático y el diseño de soluciones basadas en la naturaleza a partir de la innovación, la gestión del conocimiento y el pensamiento sistémico. Fue coordinadora de biodiversidad y cambio climático en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt durante casi 5 años continuos, en donde lideró y acompañó proyectos orientados a la toma de decisiones y la generación de nuevo conocimiento. Actualmente se desempeña como coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Anne, donde también ejerce como profesora y líder de la línea de investigación en soluciones basadas en la naturaleza y cambios transformativos del grupo INDEVOS, y también forma parte del grupo de expertos nacionales para la evaluación nacional de biodiversidad, servicios ecosistemas de la IPBES. Entonces, pues quiero también aprovechar esta oportunidad para contarles que María Eugenia es la persona que ha estado, digamos que desde la Universidad de Anne apoyando todo esto, ha sido la coordinadora, como ella lo dijo el primer día, es la coordinadora académica de esta capacitación en la que todos nos encontramos participando.
Entonces, pues aprovecho también la posibilidad de darle las gracias por todo su entusiasmo y su cariño para que esto salga bien, para que todos ustedes puedan acceder pues a este conocimiento. Y bueno, sin más, yo creo que ya 9:09 podemos dar inicio a esta segunda sesión del módulo 2 y los dejo ya en manos de María Eugenia. Mientras ella pone la presentación, quiero hacerles dos anuncios importantes y es que al final, hoy la sesión va a durar un ratico más, lo teníamos ahí en el cronograma hasta las 10:30 por pues, los dos temas que les cuento aquí que vamos a incluir. Y al final vamos a estar compartiendo un link para que nos ayuden calificando los profesores que hemos tenido en estas sesiones. Entonces, ese link lo vamos a compartir al final y también se los vamos a enviar por correo para que no se preocupen si digamos que aquí lo más importante es aprovechar todo el conocimiento que nos va a dar María Eugenia en esta clase. Entonces, al final les vamos a compartir el link de calificación, se los mandamos también por correo para que puedan en cualquier momento con calma diligenciarlo y les pedimos también el favor especial de diligenciar la encuesta de asistencia, que es así, pues ya lo han hecho todos los días. Entonces, quería darles como esos dos anuncios que queden pues que sepan que lo tienen que hacer, mejor dicho, muy claro. Y listo, ya creo que María Eugenia está lista entonces para iniciar la clase. Mil gracias. Hola Juliana, pues muchísimas gracias por la presentación. Muy contenta de estar acá compartiendo con todos ustedes, pues porque como bien lo dijo Juliana, pues hasta ahora estaba como detrás de cámaras junto con todos, con todo el equipo que estamos detrás, trabajando pues con mucho cariño para que todo esto salga bien. Pero el día de hoy pues me toca estar acá con ustedes compartiendo un poco algunas visiones y parte de mi experiencia pues que he tenido con el tema de adaptación al cambio climático. Como Juliana pues bien lo contó pues en mi perfil, digamos que desde hace ya muchísimos años estoy involucrada con los temas de cambio climático, mucho también orientado a cómo es la sinergia entre el cambio climático y la biodiversidad. Sin embargo, en sí, el tema del cambio climático me apasiona demasiado. Entonces, pues el día de hoy les quiero como compartir algunas nociones y experiencias sobre este tema, tomando más en consideración pues que ayer tuvieron la sesión de mitigación al cambio climático y empezaron a ver algunas cosas interesantes que quiero, digamos, hacer como un lazo o estrechar el lazo entre la mitigación y la adaptación. Sin más preámbulo, pues les comparto un poco el contenido de la sesión que vamos a tener el día de hoy. Quiero que naveguemos un poco por tres líneas, por así decirlo, en el marco de mi presentación. El primero, todo lo que tiene que ver con bases conceptuales de la adaptación al cambio climático, y acá, digamos, estoy articulando algunas visiones tanto internacionales como nacionales, como para tener en cuenta también qué se habla del cambio climático, específicamente de la adaptación a nivel internacional y ya luego escalarlo a nivel nacional. Y ahí quiero profundizar en tres tipos de estrategias de adaptación al cambio climático: la adaptación basada en ecosistemas, la adaptación basada en comunidades y la adaptación basada en infraestructura, en donde estoy ubicando o haciendo un zoom específico con el tema de construcción sostenible. Luego quiero que entendamos un poco cuáles son esas sinergias entre la adaptación y el cambio y la mitigación del cambio climático. Pues como veremos ahora, pues hay una relación directa entre ambas estrategias. Entonces quiero como compartirles algunas relaciones de eso. Y por último, lineamientos institucionales asociados a la adaptación, donde ustedes como entidades territoriales pues tienen la posibilidad, digamos, de ejercer su voz y su voto para realizar acciones de adaptación al cambio climático. Como primer punto, pues digamos de la agenda, quiero compartirles esto porque digamos que esta imagen creo que habla por sí sola. Es una imagen producida por la ciencia, es decir, por todo el conocimiento científico que se está desarrollando en el mundo en este momento y desde hace ya muchísimos años con respecto a la situación del cambio climático en el planeta. En esta imagen
lo que nosotros vemos es cómo ha evolucionado, o cómo, mejor dicho, ha cambiado el clima del planeta desde los 1850 a los 2000, al 2010 aproximadamente. O sea, es decir, se está haciendo como una media, un recorte de la media de la temperatura del mundo, y miren que cada vez que, digamos, avanzamos de año, se va poniendo más rojo, se va poniendo más cálido, y eso es un indicador fundamental de que algo está pasando en el planeta, es decir, algo está pasando en el mundo desde hace ya muchísimo tiempo, que nos incita a pensar que nuestras acciones, como bien, digamos, se denominan desde el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, vienen siendo, estos cambios de temperatura vienen siendo produciendo por, digamos, nuestras actividades, como se dice, antropogénicas. Entonces, de aquí es donde salen esas medidas o esos mecanismos para que nosotros podamos realizar acciones sobre el territorio y sobre los sectores productivos, muy específicamente de adaptación y de mitigación, para revertir un poco esta, digamos, condición tan catastrófica, entre comillas, que estamos viendo en este momento, y que, por supuesto, sin lugar a dudas, pues va a repercutir sobre el bienestar de la población desde muchas perspectivas. Antes de iniciar, digamos, oficialmente a hablar de la adaptación, yo les quería también como traer estos 4 mensajes clave para que entendamos un poquito más la profundidad del cambio climático. ¿Por qué el cambio climático tiene que ser considerado dentro de las agendas nacionales, locales, regionales? ¿Por qué inclusive el cambio climático en muchos países del mundo se está viendo ya como un tema de seguridad nacional? ¿Por qué el cambio climático es un problema de desarrollo, no es un problema ambiental? Y es que el cambio climático tiene unas perspectivas quizás muy interesantes para los investigadores pues, que trabajamos sobre el tema, de permitir entender que hay una conexión sistémica entre muchos factores que están, digamos, interviniendo sobre el cambio climático, es decir, la generación de combustibles fósiles, nuestra fósil dependencia al petróleo y al carbón, nuestra capacidad incluso de prácticamente transformar paisajes, deforestando muchos paisajes y produciendo pues tierras áridas que lo que hacen es subir la temperatura de alguna u otra forma, nuestra capacidad para hacer que las especies del mundo se pierdan de una forma irreversible, es decir, los animales y las plantas sin lugar a dudas se están perdiendo de una forma impresionante. Hay datos incluso ya científicos que nos aseguran que 1 de cada 8 especies está en peligro de extinción. Entonces, digamos que todo esto proviene de un término que se viene manejando desde hace relativamente poco para, digamos, la historia de la ciencia, y es el cambio ambiental global. Es decir, algo estamos haciendo súper mal nosotros como seres humanos, y eso ha también conllevado a que nos desconectemos de nuestra propia identidad natural, es decir, de nuestra propia relación con los ecosistemas, de nuestra propia relación con el entorno. Y vemos a los recursos naturales como simplemente una materia prima para que nosotros nos desarrollemos. Y de ahí es que realmente el cambio climático se ha, digamos, como acentuado de una forma mucho más directa sobre los modelos de desarrollo actual. Como segundo punto, quiero decirles que no hay una fórmula mágica para resolver el problema de cambio climático. Lamentablemente, pues ya han habido muchas negociaciones internacionales, nacionales, sobre los temas, y claro, al ser un problema, como les decía ahorita, no tan con una perspectiva ambiental, sino con una perspectiva más de desarrollo, las soluciones tienen que ser muy holísticas, es decir, la solución tiene que ser desde un punto de vista económico, social, ambiental, cultural, político. Es una serie, digamos, de respuestas que nosotros como seres humanos pues tenemos que dar sistémicamente pues para resolver este desafío. Por supuesto, el cambio climático es un fenómeno global, es decir, esto se viene produciendo desde hace ya muchísimos años por la generación de gases de efecto invernadero. No sé si recuerdan un poco pues, lo que les contó ayer Rodrigo, que hizo como un recorrido interesante sobre esa generación de gases de efecto invernadero y cómo se producen, pero más allá de que sea un fenómeno global y que pues de alguna u otra forma afecte al planeta entero, las consecuencias y los efectos van a ser muy diferentes
a lo largo y ancho de todo el planeta. Van a haber países que quizás no son tan resilientes, esa es una palabra que vamos a ver más adelante, no son tan resilientes para enfrentar los desafíos del cambio climático, porque pues quizás no tienen los recursos económicos apropiados, no tienen las respuestas políticas apropiadas. Hay muchos factores, digamos, que juegan un rol fundamental en esto, mientras hay otros países que sí tienen los recursos económicos y sí tienen quizás las respuestas políticas necesarias para actuar contra el cambio climático. Sin embargo, esto se los quería contar, este punto 3 muy específico, porque de aquí es donde nosotros podemos, digamos, crear estrategias de adaptación que sean muy efectivas, porque la adaptación se hace o se construye desde lo local, ¿ok? Por supuesto, hay unas indicaciones nacionales e incluso internacionales, algunos indicadores, algunas estrategias que nos permiten como guiar los esfuerzos de adaptación, pero realmente la adaptación se construye de manera local y regional. Ya iremos viendo por qué. Y por último, pues la sinergia entre adaptación y mitigación es súper necesaria. No podemos desligar las estrategias de adaptación y las estrategias de mitigación. Siempre tienen que estar de alguna u otra forma alimentadas en su conjunto, pues para crear esfuerzos colectivos que realmente nos permitan tener una gestión efectiva del cambio climático. Yo ahorita, porque yo pues entiendo que somos muchos y que pues prender los micrófonos nos va a demorar mucho tiempo, pero yo quisiera saber su opinión sobre el tema de la adaptación al cambio climático. Entonces les propongo este primer ejercicio. En este momento les están enviando por el chat esta información que ven acá en pantalla, pero pues igual les explico. Ustedes lo que van a hacer en este momento, por favor, es entrar a esta página que ven acá, www.menti.com. Apenas ustedes entren, les va a aparecer una barrita. En esa barrita, solamente les va a aparecer eso, una barrita. En esa barrita van a poner este número, 281967, corridito, sin espacio. Y allí, cuando ustedes entren, automáticamente les va a aparecer la opción de colocar máximo 3 palabras que ustedes relacionan directamente con la adaptación. Es decir, cuando ustedes escuchan adaptación, ¿qué se les viene a la mente? Entonces, coloquen esas 3 palabras y les damos un par de minutitos para que hagan ese ejercicio. Por favor. Bueno, acá vamos viendo cómo van entrando las palabras que ustedes mismos están colocando en la aplicación. Gracias a todos los que están colocando. Acá vemos pues las que más se están repitiendo: cambio, resiliencia, transformación, adecuación, modificar, habituarse, sostenibilidad, ajuste, conciencia, pérdida, estrategia, deforestación, comprender costumbres, resistencia, sobrevivencia, riesgos, biodiversidad, procesos. Me encanta cómo eso está evolucionando. Entendimiento, superación, mentalidad, costumbre, acoplarse, actuar, habituar, migración, superación, reinventarse, evolución, capacidad. Muy bien. Bueno, acá, obviamente, por supuesto, sigan, por favor, incluyendo las imágenes, las palabras. Igual esta imagen se las comparto, se las coloco también en el Canvas para que ustedes la tengan, digamos, como referencia, pero si notan, pues vemos que cambio y resiliencia y transformación, sostenibilidad, son las palabras como que más se están repitiendo en esta nube de palabras. Esto lo quise hacer, ¿por qué? Porque quería saber primero su opinión acerca de la adaptación, porque muchas veces creemos que o tenemos algunas dudas sobre adaptación y mitigación y no entendemos claramente cuál es la diferencia que existe entre una y otra. Si bien, como les digo, por supuesto, hay una sinergia muy interesante entre la adaptación y la mitigación, ambas estrategias son, digamos, diferentes y conducen a temas o roles muy diferentes. Entonces, acá voy a volver un momentito a la presentación. Listo. Y acá entonces les cuento qué es la adaptación al cambio climático, sobre todo según 2 entidades internacionales que
todos debemos conocer que al menos existen sobre temas de cambio climático. El primero es el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es una red de expertos internacionales que reúne a muchísimos sabedores con diferentes disciplinas, no solamente, como les estaba diciendo ahorita, solo de la parte ambiental, no, sino de muchas disciplinas: sociólogos, economistas, politólogos, biólogos, ecólogos, por supuesto, climatólogos. Es decir, reúne a muchos expertos de diferentes países del mundo y con diferentes experiencias, conocimientos y formas de ver el mundo diferente, para generar conocimiento sobre los temas de cambio climático. Desde 1987, ahorita tengo una confusión, pero creo que 87, 88 más o menos está creado el IPCC, y básicamente lo que busca el IPCC es generar la conciencia desde la ciencia para saber qué es lo que está pasando con los temas de cambio climático. Y ellos tienen un ejercicio muy interesante de adaptación al cambio climático que ya está en Canvas, está en mi módulo de adaptación al cambio climático, que les compartí pues allí para que ustedes lo puedan revisar, donde aseguran que la adaptación al cambio climático es un proceso de ajuste de los sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Y ustedes repitieron mucho la palabra ajuste también. ¿Esto qué quiere decir con ajuste? Es que nosotros, como ustedes bien decían, nos reinventamos la forma en que los sistemas trabajan. Y cuando hablo de sistemas, hablo de sistemas sociales, de las comunidades, hablo de los sistemas ecológicos como los ecosistemas, sobre todo los hábitats, los paisajes. Hablo también de los sistemas económicos, porque evidentemente la adaptación al cambio climático también tiene una injerencia muy importante sobre los sistemas económicos y la forma en que nosotros desarrollamos instrumentos económicos y financieros pues para optar, ¿no?, a tener recursos para gestionar el cambio climático. Y por supuesto los sistemas políticos, culturales, es decir, todos los sistemas que ustedes se puedan imaginar dentro de un modelo de desarrollo, pues obviamente está allí la adaptación y se pueden hacer ajustes dentro de esos sistemas. Obviamente, ¿para qué o qué busca ese proceso de ajuste? Pues obviamente busca evitar daños o reducir un poco esas consecuencias inevitables y muchas veces incluso irreversibles del cambio climático que se presentan, digamos, sobre los territorios sobre todo y sobre los sectores productivos. Y por otro lado, el IPCC también tiene una noción interesante de la adaptación, porque ellos dicen hay que aprovechar las oportunidades del cambio climático, y de eso se trata también la adaptación. Y cuando hablamos de las oportunidades es que muchas veces pensamos que el cambio climático es 100% negativo, y por supuesto, digamos que sí es un fenómeno bastante complejo y en muchas medidas, por supuesto, los efectos del cambio climático son devastadores. Sin embargo, hay algunas oportunidades o unas ventajas del cambio climático, porque por ejemplo en algunos casos si está aumentando la temperatura, yo puedo aprovechar ese aumento de la temperatura para quizás hacer algunas estrategias innovadoras, como por ejemplo siembra de algunas cosechas que antes no se me daban porque tenía un clima más frío. Entonces esas son las oportunidades, como entre comillas beneficiosas, que dice el IPCC que también hay que aprovechar dentro del marco de la adaptación. Otra entidad muy importante que hay que conocer a nivel internacional es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la UNFCCC, donde básicamente ellos es una red también que proviene de las Naciones Unidas directamente y que reúne a todos los países del mundo. Esto es un tema un poco más político, reúne a todos los países del mundo para discutir qué está pasando y qué podemos hacer sobre el cambio climático. Normalmente la convención se reúne con todos los países todos los años en unas llamadas COP, que son reuniones internacionales o negociaciones internacionales de cambio climático, que son espacios realmente muy interesantes donde convergen muchas e interactúan muchas nociones del mundo sobre temas de cambio climático, estrategias, oportunidades que se están desarrollando pues en esta materia. Y ellos, digamos, como convención, aseguran que la adaptación se refiere a los ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos. Si vemos, estamos muy relacionados con la definición del IPCC y con lo que ustedes mismos estaban colocando en la nube de palabras.
¿En respuesta a qué? Esos procesos de ajuste en los sistemas tenemos que hacerlo de acuerdo a como dicen ellos, los estímulos climáticos, es decir, los indicadores de cambio del clima que están pasando en el mundo y que yo como digamos, en este caso, ente de planeación territorial o ente de ordenamiento territorial o ente ambiental, tengo que tener muy claro qué está pasando y cuáles son las tendencias también a futuro que pueden pasar sobre mi territorio, pues para yo poder desarrollar estrategias de adaptación más efectivas sobre el territorio. Es importante acá, y simplemente hago como un paréntesis, es importante destacar que hay algunos efectos del cambio climático que ya se han vuelto irreversibles. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la intensidad o la magnitud y la velocidad con el que está sucediendo el cambio climático, pues de alguna u otra forma nos está llevando a tener efectos que son prácticamente irreversibles. Estamos, como les decía al inicio, perdiendo, por ejemplo, ecosistemas y sobre todo especies que son muy vulnerables a los aumentos de la temperatura de una forma muy rápida, y de eso prácticamente pues no tenemos una respuesta todavía ni de adaptación, ni de mitigación, ni de gestión del riesgo, nada que nos permita realmente como revertir esos efectos irreversibles que están pasando sobre el planeta. Por esa razón, digamos, muy importante en este momento, o lo urgente, es que nosotros podamos considerar estas estrategias de adaptación lo antes posible para hacer los territorios mucho más resilientes. Ya, digamos, en la próxima lámina entenderemos un poco qué es eso de resiliencia, hacer los territorios mucho más resilientes y mucho más sostenibles. Y ojalá también mucho más holísticos, porque necesitamos entender que en el territorio todo está conectado, ¿no? Y ustedes saben mejor eso que cualquiera de acá, de este lado. Acá les comparto entonces cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta para la adaptación al cambio climático. Acá hay muchos realmente, pero yo acá simplemente prioricé 5 que me parecen como los más estratégicos para tener en cuenta sobre todo las obligaciones de la guía. El primero de ellos es la amenaza. La amenaza es esa condición de peligro que cualquier sistema, digamos, tiene por efectos del cambio climático. Es decir, son peligros que indudablemente en cualquier momento pueden ocurrir sobre diferentes sistemas sociales, ecológicos, infraestructuras, pérdidas de vidas, incluso pérdidas o daños sobre las infraestructuras que pueden ocasionarse por efectos del cambio climático, en este caso muy particular, porque claro, la noción de amenaza o de peligro pues está muy abierta a muchas condiciones. Yo, por supuesto, me imagino que en la sesión de gestión de riesgo, sobre todo que van a volver a tener con Rodrigo, pues van a profundizar un poquito más, sobre todo en los 3 primeros en las 3 primeras como elementos que les comparto acá. El segundo es la vulnerabilidad, que es esa falta quizás como de fuerza, por así decirlo, o falta de resiliencia que tienen ciertos ecosistemas para verse afectados por los efectos del cambio climático. Esto pasa a nivel de seres humanos, pasa a nivel de infraestructura, pasa a nivel de animales. Por ejemplo, en el caso de los anfibios, las ranas, todas estas, digamos, las especies que son de la familia anfibia, son muy vulnerables al aumento de la temperatura, y se está viendo, sobre todo acá en Colombia, de hecho ya hay muchos estudios que aseguran esa tendencia a futuro de reducción de poblaciones de anfibios, precisamente por los aumentos de la temperatura, porque son especies que son muy vulnerables a esto. Los páramos son otros ecosistemas, por ejemplo, muy vulnerables. Los humedales también, de alguna u otra forma, a pesar de tener una capacidad de resiliencia bastante fuerte, son muy vulnerables a los aumentos de temperatura, sobre todo, digamos, ecosistémicamente hablando. El riesgo es esa probabilidad de que ocurra un desastre. Está muy asociado al tema de amenaza, porque por supuesto depende de esa magnitud de amenaza o esa intensidad con la que llega esa amenaza. Entonces el riesgo puede ser elevado, moderado o leve. Esto por supuesto me imagino ya lo van a profundizar, como les digo, en la clase de gestión del riesgo, pero ya les quería ir como dando estas nociones. El otro elemento es la resiliencia, que lo he repetido muchas veces y ustedes lo han puesto muchas veces también en la nube de palabras, que es esa capacidad que tienen los sistemas, en este caso muy particular que nos referimos, los sistemas sociales y los sistemas ecológicos, los sistemas económicos, los sistemas políticos, los sistemas culturales, de absorber esos disturbios que llegan o esas externalidades que llegan al sistema y que hacen temblar el sistema, ¿ok? De aquí, esta resiliencia o esta capacidad de resiliencia es el factor fundamental que yo debo tener en cuenta cuando hago estrategias de adaptación al cambio climático.
Sin lugar a dudas, cuando yo como ente territorial estoy evaluando cuáles son las mejores acciones de adaptación al cambio climático que puedo desarrollar en mi territorio, yo tengo que mirar ese nivel de resiliencia con el cual, digamos, la sociedad o el ecosistema pues va a responder. Y por último, pero no menos importante, es el tema de gobernanza y de gobernabilidad. En un país como Colombia, que es biodiverso, pluriétnico, multicultural, necesitamos entendernos entre todos, inclusive con los ecosistemas. Y esa capacidad, digamos, de relacionarnos, ¿no?, con las estructuras de poder, con las instituciones y con las comunidades, es fundamental también para entablar procesos de acuerdos y negociaciones frente a las estrategias de adaptación. Ya lo veremos un poquito más adelante porque reitero mucho en este tema de gobernanza y de gobernabilidad, porque sobre todo para la estrategia de adaptación basada en comunidades esto es esencial. Simplemente es esencial porque necesitamos incluir a las comunidades, las voces y los votos de las comunidades pues en todo este proceso de adaptación. Aquí entonces les comparto cuáles son los tipos de adaptación que existen. Existen realmente muchos, pero los más notorios, incluso a nivel internacional, y esto ya, pues por supuesto visto desde un punto de vista nacional, son estas tres que ven en pantalla: adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en comunidades y adaptación basada en infraestructura. La adaptación basada en ecosistemas es, digamos, se entiende como esas acciones que yo realizo sobre el territorio donde utilizo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para generar esa capacidad de resiliencia que necesita mi territorio, pero al mismo tiempo utilizo esas acciones para conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Ya profundizaré un poquito más en las tres, pero ahorita solamente les quiero dar como esta mención un poco más general. En cuanto al tema de la adaptación basada en comunidades, es un proceso de gestión social con un enfoque muy holístico, porque integra no solamente la perspectiva de las comunidades y en este caso también de entidades, ¿no?, que hacen parte de la adaptación o del cambio climático, sino también que promueven esa gestión del conocimiento para hacer frente a los desafíos del cambio climático. La gestión del conocimiento acá se entiende como la unión entre los conocimientos científicos, los conocimientos robustos que se producen, pues digamos, desde entes de investigación, como puede ser el IDEAM, como puede ser el Humboldt, como puede ser el INVEMAR, el SINCHE, el IAP, y digamos como prácticas o saberes locales que las comunidades desde siempre pues han venido desarrollando y que muchas de ellas también se han perdido en el tiempo precisamente por esa falta de integración con la modernidad, ¿no?, con la globalización. Entonces, en este es muy particular y de hecho, pues digamos que a mí estas tres me encantan, estos tres tipos de adaptación me encantan porque cada una tiene su sabor, cada una tiene su complejidad, pero también su rol fundamental dentro de la gestión del cambio climático. Y por último, la adaptación basada en infraestructura, que es una cosa estupenda, eso sí es casi mágico, porque realmente nos permite de alguna u otra forma entender el diseño de nuevas infraestructuras o de nuevas construcciones que nos permitan ser climáticamente más inteligentes. Y aquí es donde yo voy a hacer un zoom muy particular con el tema de la construcción sostenible y cómo esto converge con el tema de la adaptación al cambio climático. Empezamos por la adaptación basada en ecosistemas, con sus siglas digamos, ABE, que también lo encuentran mucho en la literatura. Algunos de los beneficios de la adaptación basada en ecosistemas son estos que ven acá en pantalla. Básicamente, cuando nosotros entablamos acciones de adaptación basada en ecosistemas, entendemos inicialmente que hay muchas comunidades e incluso sectores productivos que son dependientes de los servicios ecosistémicos, es decir, que dependen de ciertos servicios, de ciertos beneficios que la naturaleza provee, pues para tener unos medios de vida mucho más sostenibles, como es el agua, la polinización, los alimentos, inclusive el turismo. Todas esas, digamos, beneficios que nos provee la naturaleza y que nos hacen ser mucho más resilientes a los cambios. Por otro lado, digamos que este tipo de adaptación lo que hace es promover la conservación, como les decía en la lámina anterior, la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Es decir, yo estoy usando la biodiversidad como, digamos, una infraestructura, un tipo de infraestructura verde. Ya ahorita les contaré un poquito más de eso.
como un tipo de infraestructura verde, pero al mismo tiempo esa infraestructura verde yo me aseguro de conservarla. Yo me aseguro que no venga, digamos, ningún proceso de deforestación o lo que sea que me haga perder, digamos, esa biodiversidad que yo estoy conservando y que al mismo tiempo me está generando un beneficio para reducir los riesgos y las amenazas provenientes del cambio climático. Y por último, por supuesto, propicia acciones integrales ¿para qué? Para garantizar la salud ecosistémica, no solamente de un punto en particular, sino esa conexión que existe entre la trama de la vida, por así decirlo, que digamos, de donde se provee la biodiversidad y al mismo tiempo la salud de los seres humanos, porque finalmente si yo tengo buenos ecosistemas y yo tengo sanos ecosistemas, yo también voy a tener a gente sana. Hay una relación muy, muy estrecha entre la salud humana y la salud ecosistémica y esto, digamos, se ha evidenciado mucho con las estrategias de adaptación. En el Canvas hay una guía de adaptación basada en ecosistemas que se produjo creo que hace un par de años, si ya no estoy mal, las fechas a veces y con esta cuarentena se me van un poco, pero hace como un par de años el Ministerio de Ambiente publicó una guía muy interesante sobre adaptación basada en ecosistemas, esa está en el Canvas, y si no la han revisado, yo les pido por favor que la revisen, porque me parece muy interesante la forma en que la guía de alguna u otra manera provee esos conocimientos técnicos sobre la adaptación basada en ecosistemas y ya al final de alguna u otra forma les da como la opción de cómo generar procesos de adaptación basada en ecosistemas en los territorios, de cómo formular incluso proyectos de adaptación basada en ecosistemas. Esto es algo muy, muy importante para las entidades territoriales. Desde un punto de vista como implementación, es decir, cuál es esa estrategia como más efectiva dentro de la adaptación basada en ecosistemas que se puede desarrollar, están las soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente son acciones dirigidas sobre todo a restaurar, a crear nuevos ecosistemas o a proteger los ecosistemas que ya existen para garantizar que no solamente, por supuesto, se conserve la biodiversidad que está involucrada en esos ecosistemas, sino que al mismo tiempo pues se haga frente a los retos de la sociedad actual, como el cambio climático, la gestión del riesgo, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, el desarrollo socioeconómico. Y estas soluciones basadas en la naturaleza, esto es una noción muy interesante, esto proviene de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. En el Canvas también hay una publicación sobre este tema si quieren indagar un poco. Pero es muy interesante porque de alguna u otra forma va mucho más allá de la adaptación basada en ecosistemas, a pesar de ser una estrategia de ABE, va muchísimo más allá de solamente interactuar con los ecosistemas. Está, digamos, promoviendo una serie de factores que sin lugar a dudas, si uno se pone a examinar con mucha profundidad este tipo de estrategias como soluciones basadas en la naturaleza, interactúa mucho adaptación basada en comunidades y adaptación basada en infraestructura. Por eso es que yo desde hace muchos años ya también me estoy dedicando a trabajar muy particularmente sobre este tema de soluciones basadas en la naturaleza, porque siento que de alguna u otra forma empiezan a converger todos esos tipos de adaptación y se dejan de ver aisladas para verse de una forma en conjunto. Acá en verde, debajo de la flechita, lo que ven son algunos tipos de soluciones basadas en la naturaleza, incluso sobre todo de acuerdo a un proceso de investigación que se lideró hace 2 años para construir un portafolio de soluciones basadas en la naturaleza para Colombia, específicamente para Colombia, entendiendo un poco la identidad de los territorios, entendiendo un poco la complejidad de los territorios, los desafíos, etcétera. Se produjo un portafolio de casi 10 soluciones basadas en la naturaleza. Acá prioricé algunas: los sistemas de restauración ambiental, las zonas de conectividad hidroecológica, la agroforestería, la infraestructura verde y azul, la ganadería regenerativa, la bioingeniería. Aquí ya les estoy dando algunos tips que ustedes pueden utilizar, digamos, dentro de sus territorios, dependiendo, por supuesto, de la vocación de los territorios, para, digamos, promover estrategias de adaptación basada en ecosistemas que sean mucho más efectivas. Y no me quiero, digamos, ir de esta lámina sin antes decirle que cuando ustedes desde los territorios aportan o trabajan con el tema de la adaptación basada en ecosistemas, indudablemente están aportando también a los objetivos de desarrollo sostenible que ya se han mencionado pues en algunas sesiones, que son esos casos prácticos de transición hacia la sostenibilidad. Los ODS se entienden como esas apuestas por la sostenibilidad desde una escala internacional y nacional y local. Nosotros en Colombia, por supuesto, tenemos incluso un COMPES
de crecimiento verde, de ODS, o sea, es decir, estamos ya articulados de una forma nacional, regional y local para contribuir a los ODS, y en este caso muy particular, ustedes como entidades territoriales pues también tienen como la obligación de contribuir a esos ODS, y qué mejor manera de establecer una relación entre esas estrategias de adaptación basada en ecosistemas que realizan con estos 3 objetivos de desarrollo muy particularmente. El 13 que es acción por el clima, el 14 que es vida submarina y el 15 que es vida de los ecosistemas terrestres. Eso igual, también hay una publicación en el Canvas que les pueden servir como para mirar ese tema o esa sinergia entre los ODS y el cambio climático. De segundo tenemos la adaptación basada en comunidades, por sus siglas sobre todo se conoce como ABC. Los beneficios muy particulares es que además de promover, digamos, esa participación comunitaria de la gente que es tan vital, y por eso les decía más atrás que me parece súper importante, y cuando hablamos de adaptación y sobre todo desde un punto de vista local, es incluir las voces y los votos de las comunidades, pues cuando desarrollamos estrategias de adaptación, es también promover acuerdos y negociaciones. Como parte, digamos, de un territorio complejo como lo es Colombia, muy mágico también, pero muy complejo, es necesario realmente promover acuerdos y negociaciones entre los diferentes grupos de interés, no solamente entre las comunidades, sino entre las comunidades y las instituciones, entre las instituciones y el sector privado, entre el sector privado y el sector público, es decir, entablar esos procesos de negociación, y las herramientas o las metodologías que están detrás de la adaptación basada en comunidades, pues de alguna u otra forma llevan a entablar esos procesos de acuerdos y negociaciones. Yo me estoy acordando ahora, yo tengo una guía muy interesante como que evalúa de qué forma se pueden desarrollar esas metodologías de adaptación basada en comunidades en los territorios. Se las voy a dejar en el Canvas ahorita más tardecito para que ustedes también la puedan descargar, porque quizás, y pienso que es un tema de mucho interés, sobre todo para ustedes. Por último, por supuesto, la adaptación basada en comunidades, así como las otras dos, ecosistemas e infraestructura, pero esta con mucha más particularidad, promueve unas acciones que lo que hacen es beneficiar o diseñar sistemas de vida que sean sostenibles, sistemas de vida que se ven como territorios sostenibles, territorios resilientes, donde se incluye todo este tema de la planificación territorial, que es tan esencial, no solamente desde un punto de vista local, sino regional y nacional, y ojalá internacional, pero este caso, digamos, con un lente muy local, porque pues obviamente necesitamos fortalecer esas capacidades de las comunidades para que ellas también puedan hacer frente a los desafíos del cambio climático, no solamente desde un punto de vista ambiental o social, sino también político y económico, es decir, darle todas las herramientas a las comunidades para que ellas sean autosuficientes en esta materia y que puedan generar procesos también de adaptación muy resilientes. Como uno de los medios, digamos, quizás de implementación que yo considero muy estratégico para el tema de adaptación basada en comunidades, está todo el tema de la cultura sostenible y, por supuesto, el bienestar social. De qué forma, si yo realizo acciones que promuevan una cultura mucho más sostenible, y no estoy hablando solo de las comunidades, sino acuérdense de sus procesos de gobernanza y de gobernabilidad, es decir, entablar también una relación directa con las instituciones, con el sector público, con el sector privado, para yo poder generar procesos de relacionamiento mucho más efectivos con las comunidades, que me permitan tener una capacidad organizacional mucho más estratégica, sin dejar a un lado los temas de indicadores de sostenibilidad, es decir, cuáles son los mínimos viables que yo como comunidad o que yo como territorio tengo que tener en cuenta para promover la cultura sostenible. Y acá les comparto algunas herramientas. Está el enfoque de género e inclusión, que es una de las quizás herramientas más poderosas que tiene la adaptación basada en comunidades, porque sin lugar a dudas, pues las mujeres y los niños son mucho más vulnerables o mucho menos resilientes, digamos, a enfrentar los retos del cambio climático, sobre todo por temas políticos o de estructuras de poder y por supuesto económicos. Todo lo que tiene que ver con el trabajo en redes es vital que nosotros no trabajemos solos. De hecho, ustedes nos dan ejemplo de eso, de cómo ustedes pueden trabajar de una forma muy conectada, de una forma muy holística, no solamente entre cada comunidad, sino entre varias comunidades, ¿no?
el tema de los saberes y las prácticas ancestrales que ya les expliqué ahorita, que promueven, digamos, esa gestión del conocimiento muy efectiva sobre temas de cambio climático. Por supuesto, la paz y la seguridad, que sin lugar a dudas, de paso, como en un país como Colombia y en un proceso, pues, digamos, de posconflicto, con mayor razón tenemos que hacer más énfasis en esto, y la adaptación basada en comunidades, al promover acuerdos y negociaciones, pues, de alguna u otra forma también, entre comillas, garantiza que puedan haber procesos de paz también. Y paz no me refiero a paz de lo que nosotros normalmente conocemos, sino paz, por ejemplo, también para la resolución de conflictos socioecológicos que sin lugar a dudas, sobre todo a nivel local, se evidencian con mucha más fuerza. Por supuesto, y no menos importante, el tema de los derechos humanos, que está muy relacionado con el tema, por supuesto, de enfoque de género y prácticamente todas las que les he mencionado anteriormente, y sin lugar a dudas promueve esa visión como integral de entender y respetar cada una de las opiniones, cada una de las, digamos, de quiénes somos en particular. Y como en el caso anterior, pues digamos, cuando ustedes realizan estrategias de adaptación basada en comunidades, le estarían apuntando a estos 4 objetivos de desarrollo en específico, como es el fin de la pobreza, la igualdad de género, la reducción de desigualdades y, por supuesto, el 13 de acción climática. Ahorita entramos al tema de la adaptación basada en infraestructura, por sus siglas ABI, se conoce así. Acá, digamos, es muy interesante, y pues por eso acá yo hago una sinergia muy bonita pues con el tema de construcción sostenible, porque es aquí donde vemos como esa interacción que existe entre la adaptación, la gestión del riesgo, que pues digamos, como les reitero, pues van a tener una sesión específica de gestión de riesgo donde seguramente van a salir a la luz muchos temas de infraestructura, y todo lo que tiene que ver con la construcción sostenible, que va mucho más allá, por supuesto, de solo un tema de adaptación. Entonces, digamos, centrados en el tema de adaptación basada en infraestructura, algunos de los beneficios que promueve la ABI es que aporta a la implementación de estrategias sectoriales, es decir, los sectores de todo tipo, los sectores productivos de alguna u otra forma tienen que cumplir una serie de objetivos estratégicos en el marco de la adaptación al cambio climático, y sobre todo pues para Colombia, para el caso Colombia, los planes sectoriales de cambio climático, donde entablan, por supuesto, acciones de adaptación y mitigación. Hay, por cierto, una guía de eso en mi módulo. Aportan, digamos, a repensarnos un poco cómo está la infraestructura y de qué forma la infraestructura puede contribuir a generar procesos climáticamente mucho más inteligentes. Potencia, por supuesto, el reacondicionamiento estructural de las infraestructuras que ya existen, porque, por supuesto, la idea no es demoler y volver a construir, sino quizás hacer ajustes a las infraestructuras que ya existen en este momento, pues para hacerlas mucho más resilientes a los efectos del cambio climático, y quizás incluso aprovechar algunos elementos, como puede ser la iluminación social, iluminación solar, el tema de la eficiencia energética, que ya veremos un poquito más con detalle. Y por supuesto la adaptación basada en infraestructura pues responde o debe responder a una visión holística del territorio. ¿Esto qué quiere decir? Que la infraestructura no se queda solo en la edificación. La infraestructura o la adaptación basada en infraestructura tienen que converger ciertos elementos culturales, ciertos elementos sociales, económicos, ambientales, para yo promover una adaptación basada en infraestructura, una adaptación al cambio climático basada en infraestructura. Como en el caso anterior, pues cuando ustedes como entes territoriales pues formulan acciones de adaptación basada en infraestructura, están de alguna u otra forma aportando estos 4 ODS que ven en pantalla: el 9, que es el de industria, innovación e infraestructura; el 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles; el 12, que es producción y consumo responsable; y el 13, acción climática. Entonces, ahorita quiero hacer como un pequeño zoom con el tema de la construcción sostenible, que, digamos, ¿cuál es el fin de la construcción sostenible? La construcción sostenible lo que busca es, de alguna u otra forma, asegurar que esos servicios que provee la infraestructura se sigan manteniendo en el tiempo, pero ajustando esos canales, digamos, de donde nosotros proveemos esos servicios,
para mantener los medios de vida de las poblaciones, pero al mismo tiempo incluir indicadores de sostenibilidad. Y aquí cuando hablo de los indicadores de sostenibilidad me refiero muy particularmente, pues hay muchos realmente, pero para este caso o este ejercicio traje estos 4, que son el enfoque de circularidad, los espacios verdes, la infraestructura verde y azul y el ecourbanismo. Estos son realmente indicadores de construcción sostenible. Tenemos muchísimos ejemplos en Colombia de estos elementos que les acabo de mencionar. De hecho, valga acá la cuña, nosotros en la Universidad EAN tenemos un edificio, digamos que es el primer edificio, estamos terminándolo de construir, estará listo en enero, es el primer edificio certificado en economía circular de América Latina dentro de una institución educativa y es un edificio simplemente maravilloso. Yo les puedo también dejar alguna, pues una información, digamos, sobre el Legacy, que se llama nuestro edificio, en el Canvas para que también lo revisen y vean cómo surgió también el proceso, porque eso no fue simplemente que decidimos construir un edificio y dijimos, bueno, vamos a ponerle el sello de la economía circular, sino que obviamente fue un proceso de evolución, un proceso vivo, donde empezamos a decir, bueno, necesitamos una nueva infraestructura, no hagamos una infraestructura convencional, pensémosla diferente. Fueron unos procesos muy interesantes de discusiones entre los diferentes miembros de la universidad, se llegaron a diferentes acuerdos y ahí fue cuando se consiguió que la mejor, digamos, estrategia para desarrollar este edificio era con una certificación de economía circular. Acá les traigo un cortísimo video que les quiero presentar, digamos que habla sobre algunas características de la construcción sostenible, entonces dura 2 minutitos nada más, entonces quiero que por favor le prestemos un poquito de atención. Igual esto, pues por supuesto la presentación va a estar cargada en el Canvas, ahorita ya en la tarde, digamos al terminar mi sesión les cargo esto en el Canvas para que lo puedan, digamos, también tener a mano. Esto que acaban de ver en este momento son algunos elementos indispensables cuando nosotros entonces hablamos de construcción sostenible. Sin lugar a dudas, como vieron en el video, son elementos muy sinérgicos que de alguna u otra forma tenemos que tomar en consideración cuando pensamos en la construcción sostenible y por esa razón debemos quitarnos de la cabeza que la construcción sostenible es solamente el levantamiento de infraestructura climáticamente inteligente, porque pues por supuesto sí corresponde en parte a eso, pero va muchísimo más allá. Es entender la ciudad o es entender el territorio o esa conexión incluso urbano-rural para poder hacer infraestructuras que sean mucho más acordes con la identidad también de los territorios y por supuesto que respondan también a los desafíos o en este caso a los efectos del cambio climático. En esta lámina que ven acá, yo lo que hago es compartirles un resumen muy estratégico, por así decirlo, relacionado al tema de construcción sostenible, donde hago una relevancia sobre los instrumentos que existen y con los cuales ustedes se pueden apoyar en este momento como entidades territoriales para entender un poco más el tema de construcción sostenible y cuáles son
con sus obligaciones. Las entidades, pues digamos que lideran estos temas, sobre todo a nivel nacional, pero que tienen una injerencia, por supuesto, también regional y local, es decir, o que trabajan articuladamente con las entidades territoriales, y los mecanismos de aplicación en Colombia. Entonces, para el tema de los instrumentos, yo prioricé estos 4, obviamente existen muchos más, pero yo prioricé estos 4 porque me parece que son los que más también se relacionan con el tema de la adaptación al cambio climático. El primero está la Política Nacional de Edificaciones Sostenibles, que también va a estar cargada en el Canvas ahorita más tardecito, se las voy a cargar allí, donde plantea, digamos, una serie de orientaciones, sobre todo pues a nivel nacional, pero con unas competencias específicas también para las alcaldías y pues para las entidades territoriales en general, donde provee algunos lineamientos claves, sobre todo desde lo técnico, que tiene que tener una construcción sostenible. Es decir, ellos lo que dicen en la política es que, oigan, vamos a realmente replantearnos un poquito la forma en que estamos haciendo infraestructura a nivel territorial. La nueva infraestructura que se esté desarrollando tiene que, digamos, tener algunos lineamientos, sobre todo de eficiencia, no solamente eficiencia energética, sino eficiencia en todo sentido, es decir, que el edificio sea casi que autosostenible de alguna u otra forma. Y, por supuesto, dar algunas competencias, sobre todo a los temas de los ministerios que en este caso estarían como a cargo de estos temas de construcción sostenible, para poder dar o generar o habilitar recursos económicos y lineamientos también institucionales que permita, digamos, o que se permitan aterrizar a los territorios. Por otro lado está el Plan de Acción Sectorial de Mitigación para el sector vivienda y desarrollo territorial. Esto, por supuesto, como ven, es un tema muy orientado más hacia el tema de mitigación, o hacia la estrategia de mitigación, pero sin lugar a dudas, si ustedes revisan el Plan de Acción Sectorial, van a encontrar también una sinergia interesante con algunas estrategias de adaptación, como lo que ya les voy a mencionar ahorita con los mecanismos de aplicación. Entonces, es importante que ustedes también puedan revisar el Plan de Acción Sectorial como para entender un poquito más qué se puede desarrollar con temas de mitigación y adaptación para el sector vivienda y en general para el desarrollo territorial. Eso también, digamos, se los cargo ahorita en el Canvas. Está la guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Es una guía muy técnica que lo que hace es proveer algunos insumos estratégicos para tener en cuenta, sobre todo al momento de nueva infraestructura, pero también hay un apartado muy interesante de cómo hacer para hacer un poco más eficientes las infraestructuras que ya existen en este momento, sobre todo con estos dos temas, agua y energía, que son pues vitales dentro de la construcción sostenible. Y por último, el mapa de clasificación del clima en Colombia para la identificación de los requisitos de acuerdo a la resolución según el piso térmico. Y esto es algo muy importante porque esto es que la construcción sostenible, sobre todo esta nueva que se debe crear, tiene que estar relacionada o tiene que revisarse, tiene que de alguna u otra forma estar conectada con el clima o los pisos térmicos que existen en Colombia. Muchas veces no aprovechamos los pisos térmicos que existen en Colombia para hacer que la construcción sea mucho más eficiente y, como les decía ahorita, que sea autosostenible. Por esta razón lo pongo acá como un instrumento fundamental, sobre todo a la hora de crear nuevas infraestructuras. En cuanto al tema de entidades, pues tenemos estas que ven en pantalla, donde básicamente son, como les digo, hay muchísimas más, pero las entidades que lideran, sobre todo desde un punto de vista de alineamientos técnicos y políticos para promover la construcción sostenible en el país, que son estas: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Energía y Minas, porque evidentemente acá hay un tema muy interesante de ahorro energético y de eficiencia energética y cómo nosotros podemos de alguna u otra forma generar procesos de energía renovable pues dentro de nuestra, o aprovechar pues por supuesto la eficiencia energética dentro de las infraestructuras que ya existen o se pueden construir. Por supuesto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que yo les recomiendo mucho que si están interesados en este tema, también revisen el sitio web, simplemente ponen así Consejo Colombiano de Construcción Sostenible en Google y les va a aparecer, y es una página muy amigable también para entender qué se ha hecho y qué falta por hacer sobre temas de construcción sostenible en el país. Y digamos, sin menos importancia, por supuesto, está la UBME, la Unidad de Planeación Minero-Energética, y CAEM, que es la Corporación Ambiental Empresarial, que sin lugar a dudas también han desarrollado y han aportado muchísimo a la visión de la construcción sostenible en el país.
Yo aquí sí quiero hacer como un zoom en este tema de los mecanismos de aplicación en Colombia, porque estas son como las herramientas que yo considero muy particularmente, pues desde mi opinión muy personal, que yo considero muy particularmente que deben ser aprovechados, o que mejor dicho, se están aprovechando en este momento en Colombia con respecto a la construcción sostenible. Tenemos el primero, que es el ecourbanismo, donde básicamente planeamos el territorio, y esto va mucho más allá de solo una construcción de infraestructura, es decir, planeamos el territorio de una forma muy sinérgica, donde obviamente incorporamos elementos urbanísticos, elementos ecológicos que pueden ser de naturaleza o de biodiversidad urbana, como es el segundo mecanismo, y que de alguna u otra forma, y por supuesto también de planeación y de sectores económicos, donde prácticamente interactúan entre sí, pues para promover una estrategia mucho más efectiva al tema de ecourbanismo. Por otro lado, tenemos la biodiversidad urbana, que también ha sido uno de los pilares fundamentales, y yo cuando pues tuve la fortuna de estar trabajando durante muchos años en el Instituto Humboldt, nosotros en esa época promovíamos mucho el tema de la biodiversidad urbana como un mecanismo de entender el territorio de una forma mucho más eficiente. ¿Por qué les digo esto? Porque, como les reitero, la construcción sostenible no es solo la construcción de infraestructura, tiene que ser visto la construcción sostenible como un mecanismo de desarrollo territorial, y para eso también tienes que incorporar otras visiones más allá de la infraestructura, como pueden ser, por ejemplo, la biodiversidad urbana, que también, por supuesto, es un mecanismo de infraestructura, porque está la infraestructura verde, donde de alguna u otra forma ayudamos quizás a las infraestructuras a tener un poquito de proceso, o un proceso mucho más sostenible. Está el tema de las transiciones urbanas y rurales, que es un tema muy interesante, donde de alguna u otra forma estamos entendiendo ese desarrollo territorial precisamente desde un punto de vista urbano, rural y urbano-rural, esa conexión que existe entre la ciudad y el campo. Yo les voy a dejar en el Canvas un documento que publicamos en el Instituto Humboldt casualmente hace como unos 2 o 3 años, que habla sobre las transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, donde hacemos un zoom específico en las transiciones urbanas y en las transiciones rurales, pues para que lo tengan también en contexto. Todo el tema de la eficiencia energética, que ya he especificado, sobre todo pues en Colombia se viene liderando con la certificación LED, y la economía circular, que ya ahorita pues digamos les hablé también del Legacy, donde digamos, o una de las certificaciones más importantes de la economía circular es el Trader to Trader, donde básicamente pues se incita a tener unos procesos mucho más circulares dentro de la construcción y dentro del manejo de ciertas infraestructuras. Acá entonces hacemos una sinergia entre la adaptación y la mitigación, entramos un poco a entender cuál es esa relación que existe entre ambos temas. Yo aquí les voy a pedir el favor de ingresar nuevamente a Menti, www.menti.com, colocar este código que ven en pantalla, 4242436, y aquí van a responder una sola opción, es decir, les va a salir una opción de sí, no y no sé, y ustedes solamente van a responder a una opción, por favor. Y un minutico, porque ya está corriendo muy rápido el tiempo y todavía me faltan algunas cositas. Entonces, por favor, vayan ingresando. Ya por el chat también se les colocó la información. Ya tenemos acá algunas respuestas. Espérense acá, perdón, comparto un momento mi pantalla. Bueno, por ahora va ganando el sí, como pueden ver aquí en pantalla. $10, $12, bueno, esto ha sido contundente, muy bien, me parece muy bien. $18, $20, $21, $22, $25, perfecto. Bueno, esto creo que es inminente la respuesta. Prácticamente todas las personas han dicho que sí, que hay una relación entre la adaptación y la mitigación al cambio climático. Yo, pues, obviamente lo he repetido varias veces, pero pienso que es algo, pues, también que ustedes como que tienen esa experiencia desde los territorios y que han evidenciado que sí existe una sinergia entre la adaptación y la mitigación al cambio climático. Acá en esta lámina, digamos que yo lo que les quiero compartir es
algunos instrumentos que tenemos que tomar en consideración o que revelan esa sinergia y esa relación que existe entre la adaptación y la mitigación al cambio climático en un contexto colombiano. Y aquí voy a profundizar en algunos de estos como instrumentos institucionales, ¿no?, que nos permiten a las entidades territoriales a tomar decisiones sobre los territorios en temas de adaptación al cambio climático. Están los informes del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático que ya les conté, que por supuesto, como les digo, está cargado en el Canvas el informe de adaptación, que pueden revisar. Por supuesto es un informe muy científico, muy técnico, pero sí es interesante que lo tengan como, digamos, en su biblioteca virtual al menos, porque digamos que establece una serie de nociones sobre el tema de la adaptación desde un punto de vista internacional pues muy interesantes. Sin lugar a dudas el Acuerdo de París, que es nuestro instrumento vinculante internacional en este momento, es decir, es el instrumento marco de cambio climático a nivel global que nos lleva a nosotros a decir o a entender qué es lo que cada uno de los países tiene que hacer con temas de cambio climático en términos de mitigación, adaptación y gestión del riesgo. Colombia, por supuesto, firmó y ratificó el Acuerdo de París, es decir, nosotros tenemos una responsabilidad con las Naciones Unidas, en este caso con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, para hacer cumplir este Acuerdo de París, y ya les cuento cómo estamos, digamos, contribuyendo a ese aporte. Por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible, porque como les he insistido también en algunas láminas, hay una relación muy estrecha entre el cumplimiento de los ODS y también las estrategias de adaptación y mitigación que yo puedo desarrollar tanto a nivel nacional, regional como local. Está la Política Nacional de Cambio Climático, que es como para, digamos, a nivel de Colombia, es uno de los instrumentos más importantes que existen y que todos debemos conocer. Esto también está cargado en el Canvas para que, pues, lo puedan revisar. Está la Ley de Cambio Climático, donde también incluso se establecen algunas responsabilidades para las entidades territoriales en materia de adaptación, mitigación y gestión del riesgo. Está la contribución nacionalmente determinada, que es esa, que por cierto en este momento pues está en proceso de ajuste, es decir, muy probablemente a final de año o quizás a inicio del próximo año ya tendríamos esa nueva versión de la contribución, donde el país propone cuáles van a ser las acciones de adaptación y las acciones de mitigación que Colombia tiene que cumplir pues para ratificar o para cumplir ese Acuerdo de París. Las comunicaciones nacionales de cambio climático, que son también fundamentales porque nos permiten entender escenarios de cambio climático, tendencias a futuro sobre los principales, pues, o las principales amenazas que tiene el cambio climático. En este caso, yo les quiero contar que la tercera comunicación de cambio climático está el análisis de vulnerabilidad de cambio climático, que también está en el Canvas, y que es muy importante que ustedes también revisen, porque el análisis de vulnerabilidad está hecho a nivel territorial, y eso es digamos, eso es un logro muy importante y hay que resaltarlo sobre todo del IDEAM, que desarrolló esta visión desde un punto de vista muy territorial para que precisamente las entidades territoriales pues pudieran ejercer o elaborar acciones de adaptación mucho más efectivas sobre los territorios. Esto también lo encuentran en el Canvas y de verdad hay que hacer un zoom específico, pues digamos de acuerdo a sus territorios para entender cómo es ese proceso de vulnerabilidad dentro del territorio. Y acá es un tema muy chévere porque el análisis de vulnerabilidad incluye no solamente temas económicos, políticos, sociales, sino también de biodiversidad, de alimentación, de bienestar. Es un tema o es un análisis bastante holístico que vale la pena realmente, digamos, tenerlo en cuenta pues cuando formulamos estrategias de adaptación. Y por supuesto los planes integrales de cambio climático, tanto los territoriales como los sectoriales. En este orden de ideas, todo esto converge desde diferentes formas, o sea, desde lo internacional hacia lo local y desde lo local hacia lo internacional, porque digamos que todo lo que hacemos desde lo local, pues de alguna u otra forma aporta a esas necesidades o esos cumplimientos de objetivos internacionales que tenemos y viceversa. Y para esto, digamos, el mecanismo que tenemos en este momento a nivel nacional para hacer cumplir esto es el CISClima, que básicamente es esta, digamos, como red conformada por diferentes instituciones que lo que hacen es velar por el cumplimiento de las acciones de adaptación, mitigación y gestión del riesgo para hacer frente al cambio climático y a la variabilidad climática. Y en este caso en el CISClima, pues por supuesto interactúan tanto Cancillería, pues por temas internacionales sobre todo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda,
por supuesto el DNP, es decir, una serie de entidades, sobre todo a nivel nacional, que es lo que hacen es velar por el cumplimiento de estos objetivos. Ahora bien, a nivel territorial existe una figura muy interesante que son los nodos regionales de cambio climático, y ahorita voy a hacer un poquito de suma a eso, donde los nodos regionales de cambio climático interactúan directamente con el Cisclima para tener esa conexión entre lo local, lo regional y lo nacional, y viceversa, entre lo nacional, lo regional y lo local. Aquí yo simplemente como para reiterar un poquito más el tema de cómo es esa sinergia entre la adaptación y la mitigación, ya vimos que hay una sinergia, digamos, a nivel instrumental, pero acá yo quiero a nivel ya de estrategias, tanto de adaptación como mitigación, cómo es esa sinergia o entender cómo puede ser esa sinergia. Entonces, desde su punto de vista de adaptación, tenemos acciones como la cultura sostenible, los sistemas de restauración ambiental, el cambio en el uso del suelo, la protección de las infraestructuras, el diseño de edificios climáticos, los planes de negocios sostenibles, la participación comunitaria, que muchos de estos ya se los mencioné, pues digamos, en las 3 estrategias de adaptación que vimos. Y en el tema de mitigación tenemos estrategias como estas, que muchas de ellas también Rodrigo las mencionó ayer en su presentación, en donde evidenciamos la eficiencia energética, las energías renovables, la movilidad sostenible, el transporte limpio, la captura de carbono, los sumideros, las barreras rompeviento, en fin. La relación estrecha que existe entre la adaptación y la mitigación es que cuando tú juntas esas dos, esas estrategias de ambas, o esas acciones de ambas estrategias, tú consigues lo que está acá, y es generar infraestructura verde y azul, porque digamos eso, y esto está muy relacionado sobre todo al tema de construcción sostenible, porque aquí es donde vemos que la construcción sostenible es un tema de adaptación y es un tema de mitigación, el nexo entre agua, biodiversidad y energía, la resiliencia del territorio y digamos, el cumplimiento de indicadores de sostenibilidad, que en este caso, por ejemplo, pueden ser los ODS, ¿no? Entonces, les quise traer como esta grafiquita también para que sea como más familiar para ustedes entender cuál es esa sinergia. Y ya como último punto que les tengo acá en esta presentación, y ya para ir terminando, tenemos los lineamientos institucionales, es decir, yo ahorita les mencioné algunos instrumentos que hacen, nacionales e internacionales, que hacen sinergia con el cambio climático, pues con adaptación y mitigación, pero en este caso preciso yo quiero resaltar esos instrumentos que ustedes como entidades territoriales tienen sí o sí que conocer. Está primero la Ley de Cambio Climático, que pues por supuesto es digamos, uno de los documentos casi nacionales más importantes, donde generan o donde se formulan algunas directrices para la gestión del cambio climático, tanto en el sector público como en el sector privado, incluyendo, por supuesto, a la academia, incluyendo a los institutos de investigación, incluyendo, digamos, a todos los sectores que de alguna u otra forma pueden generar conocimiento y acciones en materia de cambio climático. Y acá hay un tema muy interesante, sobre todo, pues, para las entidades territoriales, que ya ahorita voy a profundizar un poquito. Está la Política Nacional de Cambio Climático, que ya les mencioné, que es un documento, por supuesto, también de carácter nacional, es un documento técnico-político, en donde se establece, pues, digamos, esa situación actual de cambio climático en Colombia, pero también se establecen esas acciones marco, que sobre esas acciones, por supuesto, debemos nosotros pensar cómo podemos estructurar las estrategias, en este caso de adaptación al cambio climático, a nivel territorial. Ya también les contaré un poquito de detalle. Los planes integrales de cambio climático, que digamos son estos instrumentos a través de los cuales las entidades territoriales, en este caso, y pues muy específicamente también las autoridades ambientales regionales, pueden identificar y diseñar e implementar soluciones al cambio climático desde un punto de vista territorial. En estos momentos tenemos ya muchos planes integrales de cambio climático andando, ya ahorita también hago un pequeño suma a esto, y los nodos regionales de cambio climático, que es pienso yo, uno de los brazos de apoyo más importantes, sobre todo a nivel de implementación, a nivel de acción, que ustedes, o donde ustedes se pueden apoyar, pues para generar o formular estas acciones de adaptación al cambio climático. En cuanto a la ley de cambio climático, hay, por supuesto, pues muchos más artículos. Esto también está, yo les voy a cargar la ley en mi módulo. Está en este caso, o digamos para fines de esta presentación, yo prioricé estos 3 artículos que me parecen los más importantes, pues para lo que nos trae en este momento, que es la adaptación, y por supuesto las obligaciones de ustedes, pues en materia de adaptación.
Acá el artículo 6, el artículo 8 y el artículo 9 son fundamentales para que entendamos cuáles son esas obligaciones de las entidades territoriales. Principalmente las entidades territoriales tienen, digamos, la responsabilidad en este caso de la adaptación de contar qué está pasando en sus territorios o sea, desde cambio climático, es decir, están habiendo algunos cambios, están habiendo algunas transformaciones, hay que hacer algunos ajustes a nivel territorial y digamos, a partir de esa identificación de qué es lo que está pasando en el territorio a nivel de cambio climático, pues ustedes pueden proponer soluciones al cambio climático. Y eso es lo más importante, porque como les decía al inicio de mi presentación, no sé si se recuerdan, la adaptación al cambio climático se construye a nivel local. Es decir, hay unos lineamientos nacionales, está el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que también está cargado en el Canvas, pero obviamente, y esto digamos corresponde a unos estándares, entre comillas, nacionales que se deben llevar a cabo, pero la implementación de las acciones es a nivel local. Entonces, de aquí es la responsabilidad o la obligación por parte de las entidades territoriales de responder, digamos, a estos desafíos, entendiendo qué está pasando en el territorio, y esto, pues, por supuesto, lo pueden saber no solamente por lo que ustedes observan de los cambios o de las transformaciones in situ, sino también de todas estas generaciones de publicaciones, informaciones que se están generando a nivel territorial, como en el caso, por ejemplo, de lo que les acabo de mencionar del análisis de vulnerabilidad. Están, por supuesto, los instrumentos departamentales, que sobre todo estos instrumentos departamentales, digamos que son esos brazos de apoyo que se tienen con los planes de desarrollo. Los instrumentos departamentales de cambio climático son fundamentales porque, como les digo, la adaptación es una visión muy local. Tú puedes generar planes de adaptación incluso regional, de hecho, por supuesto existen, ya ahorita les menciono incluso cuáles ya se han aprobado por parte del Ministerio de Ambiente, pero realmente este tipo de instrumentos son los necesarios o son los que necesitamos pues llevar a cabo desde un punto de vista local y departamental, pues para generar soluciones de adaptación muy efectivas a nivel territorial. Esto ustedes, digamos, lo pueden generar a través de lo que se conocen como los planes integrales de cambio climático territoriales, y hay otros que son los sectoriales, que ya les mencioné ahorita que existe, bueno, les mencioné ahorita en construcción sostenible del plan sectorial de mitigación de vivienda y desarrollo territorial. Y en esto de los planes integrales de gestión del cambio climático, ustedes se pueden apoyar, digamos, en esa formulación a través de los nodos regionales. Ya ahorita vamos a ese tema de los nodos. Y por último, así como existen los instrumentos departamentales, pues también existen los instrumentos municipales y distritales, donde básicamente se hace lo mismo, pero desde, digamos, otro nivel. Acá lo importante de destacar es la planificación territorial, es decir, el ordenamiento territorial, de qué forma yo, como entidad territorial, voy a incluir variables de cambio climático y variables de variabilidad climática o indicadores de variabilidad climática dentro de mis planes de ordenamiento territorial. Esto es fundamental pues para que entendamos de qué manera puedo hacer mucho más precisión sobre las soluciones que puedo llevar a cabo desde un punto de vista local. Como les mencioné, también tenemos la Política Nacional de Cambio Climático. Rodrigo ayer, digamos, la mencionó, es un poco de mención también a la política, pero me parece importante también destacarlo porque la política obviamente habla de la gestión integral del cambio climático, es decir, de la adaptación, mitigación, gestión del riesgo, y esto corresponde prácticamente, o yo lo veo como una guía para ustedes, una guía para los territorios de decir, bueno, cuáles son las prioridades a nivel nacional que se establecieron en materia de cambio climático y con base a eso promover acciones territoriales. La política está, para que ustedes lo sepan, la política está estructurada en 5 líneas estratégicas que son las que ven aquí en pantalla: el desarrollo rural, el desarrollo urbano, el desarrollo minero energético, el desarrollo de infraestructura y el manejo y conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Si ustedes se ponen a ver, estas 5 líneas estratégicas de alguna u otra forma responden también al tema de la construcción sostenible, de qué manera, digamos, esta convergencia de acciones que se pueden desarrollar para promover un desarrollo rural bajo en carbono, un desarrollo urbano bajo en carbono, un desarrollo de infraestructura bajo en carbono, me puede llevar a mí también a considerar lineamientos de construcción sostenible. De hecho, la Política Nacional de Cambio Climático hace mención al tema de la construcción sostenible también dentro de estas líneas. Y por último, las líneas instrumentales, que son 4, básicamente estas que ven acá en pantalla también: la planificación de la gestión del cambio climático, la información, la ciencia, la tecnología y la investigación, la educación y el financiamiento y los instrumentos económicos. Hay una, por supuesto, interacción entre las líneas estratégicas y las líneas instrumentales, como lo ven acá
en esa figura, que de hecho Rodrigo también les mostró ayer, donde, digamos, habla de esa interacción que existe entre esas líneas, pero no solamente eso, sino también más allá de la interacción es esa posibilidad o habilitadora que ustedes tienen también como entidades territoriales de, a partir de esa conexión, generar soluciones desde los territorios, pues para aportar al cumplimiento de la política nacional. Acá simplemente les quiero contar muy breve que en estos momentos se están llevando a cabo planes de acción de cada una de las líneas estratégicas. De hecho, tuve yo la oportunidad hace un par de años de apoyar el plan de acción para la línea 5, el manejo y conservación de ecosistemas, y donde hicimos un zoom muy particular a la necesidad de establecer una interacción con las entidades territoriales y que esto no se quedara, pues obviamente, desde un punto de vista o una escala muy nacional. Tenemos los planes integrales de cambio climático, donde básicamente, como les mencionaba ahorita, ya se han desarrollado muchos planes integrales de cambio climático desde un punto de vista territorial sobre todo. De hecho, en ese momento ya hay 26 planes integrales aprobados por el Ministerio de Ambiente. Hay muchísimos otros en desarrollo, pero no han sido, digamos, aprobados todavía por el Ministerio, porque lo que hace el Ministerio es evaluar desde un punto de vista local qué se propone en cada uno de estos planes integrales de cambio climático en materia de adaptación, mitigación y gestión del riesgo, y hacer una conexión con lo que existe en la política nacional y con, digamos, el cumplimiento, por supuesto, de la contribución nacionalmente determinada y otros instrumentos de cambio climático que ya les he mencionado. Aquí lo importante es que en los planes integrales de cambio climático, digamos que generan una serie de acciones o promueven una serie de acciones, sobre todo para las gobernaciones, para tener claro cuáles son esas soluciones, digamos, climáticamente inteligentes que se pueden llevar a cabo desde un punto de vista local para definir esas medidas de acción, de adaptación y mitigación que puedan, por supuesto, contribuir con, digamos, estos instrumentos más macro que les mencioné. Acá hay un link, digamos, en la página del Ministerio de Ambiente hay un link donde ustedes pueden descargar incluso cada uno de estos planes. Les voy a dejar el link también en Canvas para que si a ustedes como que les suena alguno de estos planes, pues puedan revisarlo, porque me parece que son fundamentales. La mayoría lo que hacen es integrar adaptación, mitigación y gestión del riesgo. O sea, ninguno se queda, digamos, con solamente adaptación o solo mitigación. Y eso es algo importante porque se cree que la mitigación también es solamente a escala internacional o nacional, y también resulta que a nivel, digamos, territorial podemos contribuir desde diferentes perspectivas a la mitigación también del cambio climático. Y por último, los nodos regionales de cambio climático, que son estos que ven en pantalla, que digamos que son lo que les decían ahorita, que son esas redes que nos permiten interactuar entre diferentes grupos de interés con respecto al cambio climático desde un punto de vista regional, desde un punto de vista territorial. Existen en este momento 9 nodos regionales que, como lo ven, prácticamente abarcan a todo el país. Lo que hizo, digamos, o la propuesta que en su momento elaboró el Ministerio de Ambiente y las demás entidades que apoyaron con esto, incluyendo pues el IDEAM y otros institutos de investigación, fue básicamente entender, de acuerdo a ciertas necesidades y a ciertas prioridades en materia de cambio climático, cómo dividir prácticamente a Colombia para generar estos 9 nodos. Cada uno de los 9 nodos, ¿qué hacen? Básicamente lo que hacen es generar conocimiento en materia de cambio climático, promover acciones e implementar acciones en los territorios para hacer mucho más, digamos, sostenible los medios o los sistemas, tanto sociales, ecológicos, que existen a nivel territorial y de sector productivo. Estos nodos lo que hacen es reunirse periódicamente, están, digamos, conformados por diferentes entidades como academia, investigación, sector público y sector privado, comunidades, es decir, hay realmente una interrelación bastante interesante de actores que hacen parte de los nodos. Yo lo que les aconsejo a cada uno de ustedes que estén interesados, pues digamos, en este tema de promover acciones efectivas de cambio climático desde un punto de vista adaptación, mitigación o gestión del riesgo, es ponerse en contacto con el punto focal de los nodos. Obviamente, digamos que toda esta información también está en la página web. De hecho, están los contactos de los nodos en la página web del Ministerio, donde ustedes pueden contactarse directamente y promover, digamos, algunas soluciones, sino, por supuesto, desde la gobernación, desde las gobernaciones, desde las diferentes gobernaciones, de alguna u otra forma también pueden encontrar los puntos focales. Y ya para finalizar, y perdón que creo que me he extendido un poquitico,
El tema de los mensajes finales, yo acá les traigo como algunos como para ir cerrando un poco la conversación. Sé que es mucha información y espero no haber sido como muy abrumadora, pero realmente quería como transmitirles un poco todo lo que ha pasado o todo lo que está pasando con el tema de adaptación y esa sinergia que existe entre la adaptación y otras estrategias, como puede ser, por supuesto, la de mitigación y gestión del riesgo, para entender un poco cómo podemos desde el territorio pues generar esas acciones más efectivas. Como primer mensaje final les tengo que recordar que los enfoques de adaptación al cambio climático y sobre todo el de gestión de riesgo que ya verán en la próxima sesión son complementarios y deben ser impulsados desde escalas locales. Esto es muy importante como recalcarlo porque evidentemente, como les he dicho, la adaptación pues se está construyendo a nivel nacional, pero realmente la fortaleza de la adaptación está en los territorios, está a nivel local. Por otro lado, las entidades territoriales deben incluir dentro de su planeación, pues digamos, de acciones en materia de adaptación, análisis de vulnerabilidad del territorio, análisis sociales, económicos y, por supuesto, los escenarios a futuro que existen, que toda esa información ya la encuentran en los instrumentos que les he mencionado anteriormente, en las comunicaciones, en la contribución nacionalmente determinada, en los planes integrales territoriales de cambio climático, etc. La ley de cambio climático es uno de los instrumentos que garantiza que se permeen las acciones en materia de cambio climático pues a diferentes niveles y como vimos sobre todo en esos 3 artículos que les compartí, pues sobre todo desde un punto de vista territorial. Por otro lado, la creación de planes de adaptación municipal corresponderá, por supuesto, digamos, o es una de los instrumentos o de los insumos generados por las gobernaciones y deben ser apalancados por los instrumentos de planeación del territorio. Es decir, tiene que haber una sinergia muy interesante entre lo que se está promoviendo en materia de planeación del territorio y lo que se está promoviendo en materia de adaptación. El acceso a financiamiento debe ser integral, es decir, recursos para la sostenibilidad deben ser priorizados también para la gestión climática. Eso es algo muy importante porque normalmente en este tipo de espacios siempre sale y dicen, bueno, yo estoy interesado en hacer estrategias de adaptación, pero ¿cómo hago para financiarlos? Y es que acá realmente yo les puedo decir con mucha franqueza que el financiamiento climático sí existe. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos aprovechar esos recursos, digamos, asociados a temas de financiamiento climático. De hecho, acá aprovecho y les cuento que en noviembre va a realizarse de forma virtual el evento Finanzas del Clima, que es un evento que se realiza todos los años desde hace unos 4 años aproximadamente, donde precisamente se discute, ¿no?, sobre esas posibilidades de acceder al financiamiento, no solamente desde una escala internacional, nacional, sino también desde una escala territorial. Es importante que estén, digamos, atentos a ese evento. Les podemos también compartir la información en su debido momento para que pues puedan también ser parte de ese evento. Y por último, las entidades territoriales deben apoyarse, como les decía ahorita, como les reiteré, en los nodos regionales de cambio climático. Sin lugar a dudas, esta figura de los nodos es prácticamente única en la región latinoamericana. Ningún otro país tiene esa figura regional de cambio climático, sobre todo decisiva, ¿no?, donde las regiones toman decisiones en materia de cambio climático y estos son espacios que sin lugar a dudas hay que aprovechar para promover esa sinergia entre las diferentes acciones en materia de cambio climático. Y pues bueno, eso era todo. Muchísimas gracias de verdad por la atención. Pues nada, espero que haya quedado muy claro. Igual les voy a dejar cargado en el Canvas pues todos los materiales que les conté. Y pues nada, de verdad muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María Eugenia, por esta explicación tan espectacular que nos has dado el día de hoy. Quedamos muy satisfechos. Realmente hemos estado muy conectados, pendientes de toda la información que nos estás entregando. Es muy importante conocer todas estas acciones efectivas que podemos desarrollar en los territorios, en las diferentes dimensiones para la adaptación de nuestro cambio climático. Tenemos muy buenas preguntas que queremos compartirlas con todos los asistentes. Vamos a escoger por temas de tiempo máximo unas 3 preguntas para que podamos desarrollarlas. Las demás las estaremos cargando en la plataforma Canvas. Entonces, hay una que quedó pendiente en el tintero y muy posiblemente tú nos puedas ilustrar, y es cómo un municipio puede adoptar el Plan Integral de Cambio Climático elaborado por la Corporación Ambiental de mi jurisdicción, o como municipio debo elaborar uno independiente. ¿Cómo se articulan estos dos planes?
Muy buena pregunta, sí. En efecto, digamos, no existe una obligación directa para que el municipio genere un plan municipal de adaptación, o sea, digamos que no hay una obligación como tal, no es una responsabilidad directa, pero en muchos casos lo que se ha evidenciado es que si los municipios elaboran sus propios planes de adaptación, es mucho más efectiva la toma de decisiones a nivel más local. Como les he reiterado mucho en la presentación, la adaptación es un tema muy local y debe irse como escalando nivel por nivel, escala por escala. Entonces, esto realmente como un consejo muy personal, yo sugiero que si los municipios tienen la capacidad económica, de recursos técnicos, etcétera, para realizar su propio plan de adaptación municipal, que lo hagan. Acá en la presentación donde les compartía estos, en el tema en esta parte de los planes integrales de cambio climático, acá en esta página web que yo les voy a dejar en el Canvas, pueden incluso mirar que algunos municipios han desarrollado sus planes de adaptación y pueden, si están interesados, pues pueden empezar a como interactuar un poco con esos planes, ver cómo ha sido el proceso de formulación de estos planes, que han propuesto esos planes, si bien son temas que obviamente no es para copiar y pegar, por supuesto, sino para inspirarse también y poder replicar estos ejercicios a nivel municipal, que sin lugar a dudas, según, digamos, mi opinión muy humilde, sí pienso que deberían realizarse a nivel municipal. De hecho, eso es lo que promueven también los nodos regionales de cambio climático. Perfecto, María Eugenia. Aquí tenemos otra. ¿Puedo gestionar proyectos compilando los 3 tipos de adaptación? Claro que sí. De hecho, sin lugar a dudas, o sea, por supuesto están, digamos, separadas y yo prácticamente, pues para esta presentación también las estructuré de forma separada para hacerme explicar un poco mejor cuál era la diferencia entre una y otra y cuáles eran quizás también los mecanismos de implementación que se podían realizar entre cada una de ellas. Pero por supuesto que sí. De hecho, se ha visto que cuando las estrategias de adaptación son mucho más efectivas es porque se mezclan, por así decirlo, o se unen tendencias de las 3 adaptaciones, de la adaptación basada en ecosistemas, de la adaptación basada en comunidades y de la adaptación basada en infraestructura. Y recuerden que está, digamos, esa noción de las soluciones basadas en la naturaleza, donde más allá de simplemente utilizar a la naturaleza o promover acciones de biodiversidad, desde la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, pues para hacer frente a los desafíos del cambio climático, interactúan dentro de esas soluciones basadas en la naturaleza también muchos temas de infraestructura verde y azul, que está muy conectado con el tema de construcción sostenible y por supuesto de adaptación basada en comunidades, sobre todo desde un punto de vista de acuerdos y negociaciones. En el Canvas hay una guía interesante también sobre las soluciones basadas en la naturaleza que quizás también les puede inspirar un poquito para sus estrategias, para sus planes. Un municipio de categoría 6 tiene en sus facultades realizar planes integrales de cambio climático. Como decía ahorita en la primera pregunta, realmente los municipios no tienen como esa obligación directa, pero como, digamos, opinión de una persona que ha estado como involucrada en este proceso durante muchos años, hemos evidenciado que mientras más municipios tengan sus planes de adaptación al cambio climático, mucho más efectivo va a ser, digamos, realmente conseguir esa capacidad adaptativa y capacidad de resiliencia desde los territorios, sobre todo tomando en consideración que los efectos, digamos, locales del cambio climático son muy diversos. Imagínense en el mundo entero, pero en el caso de Colombia muy particularmente son muy diversos, o sea, no es lo mismo, no va a ser lo mismo lo que pasa en un municipio de quizás no sé, de la región de Antioquia a un municipio de la región del Caribe. Digamos que las condiciones van a ser muy diversas y por esa razón pienso que con mayor énfasis los municipios deben realizar sus planes de adaptación municipales. Esto permite no solamente evidenciar cuál es esa vulnerabilidad frente al cambio climático, sino también generar esos como espacios o esas posibilidades desde un punto de vista de recursos económicos, recursos técnicos, etcétera, que permitan estar atentos o estar preparados a cualquier, digamos, situación o efecto no tan bueno del cambio climático, ¿no? Bueno, y ya por último, nos piden que por favor, para los municipios, ¿en qué ley o qué norma se pueden basar para tomar decisiones sobre el cambio climático y construcciones sostenibles?
En esta ley que yo les compartí, la ley de cambio climático, acá ustedes pueden entender, digamos, o pueden basarse de acuerdo a esta ley sobre las responsabilidades que existen en materia municipal, distrital y departamental en materia de adaptación. Acá mismo en esta ley hacen mención al tema de construcción sostenible, sin embargo, no lo hacen asociándolo a temas de adaptación, sino a temas de mitigación. Donde sí hacen sinergia en construcción sostenible para la adaptación es aquí en la Política Nacional de Cambio Climático. Pero, pues, por supuesto, como ley, marco, está esta, la Ley de Cambio Climático. Perfecto, María Eugenia. Muchas gracias a ti por esta cátedra tan espectacular que nos has dado el día de hoy en relación a adaptación al cambio climático en nuestro módulo 2, sesión 2. Los invitamos para que por favor estén muy atentos al chat a registrar sus datos en el listado de asistencia. Igualmente les acabamos de enviar, como lo nombró Juliana en nuestra apertura, les acabamos de compartir en el chat la encuesta de los docentes para que por favor los que están aún con nosotros nos apoyen con el diligenciamiento. Nuevamente el día de mañana lo podemos compartir para que los que hicieron falta lo puedan registrar. Hay cosas muy importantes. Hemos recibido muchísimas preguntas sobre el cuestionario de conocimientos previos. Es importante que tengan en cuenta que este cuestionario no tiene ninguna afectación para la certificación. Única y exclusivamente era un cuestionario para recibir información, como lo dice previamente, de sus conocimientos y no va a tener ninguna influencia si no los pudieron realizar en el momento en que estuvo abierto para todos los participantes de este taller. Les agradecemos a todos la participación, los invitamos para que estén con nosotros el día de mañana, nuevamente en nuestra sesión de las 9 de la mañana tendremos la sesión número 3, instrumentos para la gestión del riesgo de desastres e integración en la planificación territorial, con Freddy Vanegas. Nos esperamos a todos y muchas gracias por su participación. Que tengan una feliz tarde María Eugenia, feliz día y muchísimas gracias por esta información tan importante que nos diste el día de hoy. Gracias a todos. Un saludo, chao.